Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión resolveremos un ejercicio del movimiento de tiro vertical. Veamos lo siguiente. Para iniciar explicaremos un poco acerca de las ecuaciones que nosotros vamos a utilizar en esta ocasión. Para los que no han visto los videos anteriores, las ecuaciones que utilizaremos acá serían las mismas que ya hemos utilizado en el movimiento de caída libre. Entonces veamos cuáles son. Serían estas tres ecuaciones que nosotros vemos acá. Lo único que en este caso efectuaremos unos pequeños cambios que explicaremos en este momento. El primero sería que vamos a tomar en cuenta el movimiento que lleve el objeto, es decir, que si va hacia arriba y después viene hacia abajo. Acordemos que siempre es un movimiento vertical, pero puede ir hacia arriba o hacia abajo. Entonces, cuando el objeto vaya hacia arriba, nosotros vamos a tomar en cuenta la gravedad y vamos a decir que es una gravedad negativa. ¿Por qué razón? Porque si va hacia arriba va en contra de la fuerza de la gravedad, la fuerza que hace que todos los objetos se dirijan hacia la superficie de la Tierra. Entonces, si va hacia arriba, la gravedad es negativa. Y si va hacia abajo, que sería en caída libre, la gravedad va a ser positiva. Nos vamos a basar en este dato para resolver los ejercicios. Entonces veamos cuál sería la variación con respecto a las fórmulas. La primera sería que si va hacia arriba, si estamos tomando gravedad negativa, acá podemos reemplazar la gravedad. Siempre la vamos a dejar de forma negativa. La otra opción sería que si no queremos estar reemplazando la gravedad acá negativa, entonces simplemente quitamos este signo positivo que está o el signo más que tenemos acá y ponemos el signo menos. Pero eso sería siempre cuando vaya hacia arriba, es decir que simplemente quitamos el signo más, ponemos el signo menos y eso sería. Entonces vamos a tomar en cuenta esa variación y resolveremos un ejercicio donde ocupamos diferentes signos y allí vamos a ver cómo se utiliza correctamente. Ojo también acá, eh, voy a explicar esto. En algunos libros de texto usted tal vez se va a encontrar de que ellos lo utilizan de manera diferente, estos signos que nosotros estamos utilizando acá, pero basta decir que si en algunos casos se encuentra de forma contraria es porque se está utilizando el plano cartesiano como referencia. En este caso acá estamos tomando de referencia la fuerza de la gravedad, por lo tanto utilizaremos los signos como se ha mencionado hasta ahorita. Y veamos entonces el ejercicio. Acá tenemos el enunciado, lo coloco de una vez. Dice, un cuerpo se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 9.8 metros por segundo, desde una altura de 29.4 metros con respecto al suelo. Y nos pregunta el literal A, ¿cuál es la altura máxima que alcanza el cuerpo respecto al suelo? Literal B, ¿en cuánto tiempo alcanzaría su altura máxima respecto al suelo? Y literal C, ¿cuánto tiempo después de iniciar el descenso su rapidez es nuevamente 9.8 metros por segundo? Y literal D, ¿con qué velocidad el cuerpo toca el suelo? Entonces veamos, como ya les había explicado anteriormente, todos los tipos de movimientos siempre vamos a hacer un esquema que me represente el enunciado del problema. Si no hacemos el dibujito o el esquema, se nos resultaría bastante difícil poder entender esto. Entonces vamos a hacer acá el esquema. Lo primero que nos dice ahí que es un cuerpo que se lanza verticalmente hacia arriba. Acá está el cuerpo. Vamos a suponer que esto es una esfera o es un balón o es un objeto como nosotros queramos decirle. Entonces dice que se lanza hacia arriba. Entonces vamos a dibujar acá una trayectoria. Bueno, acá está la trayectoria donde se está lanzando hacia arriba. El otro dato es que se lanza con una velocidad inicial, se representa con una v sub 0 o v sub 0, que sería la velocidad inicial. Y también nos está diciendo que se lanza desde una altura de 29.4 metros con respecto al suelo. Entonces lo que está aquí en rojo es la altura con respecto al suelo, es decir que el suelo está aquí abajo. Esos son los datos que nos está dando el ejercicio. Entonces veamos algo importante acá, que si el objeto va hacia arriba, no siempre va a ir hacia arriba, tiene que caer en algún momento. Entonces otro dato importante que tenemos que colocarle en nuestro esquema
es la trayectoria donde ya viene hacia abajo. ¿Cuál sería? Sería esta, ¿sí? El objeto sube, pero después tiene que caer nuevamente. En este caso yo lo estoy colocando este arquillo que usted ve acá, pero puede ser que el objeto en la misma dirección de donde sube, allí mismo baje. O sea, pero acá para que nosotros podamos ver claramente que el objeto sube, luego baja. Ahora bien, ¿qué otro dato tenemos ahí? Nos está diciendo que en el literal A, ¿cuál sería la altura máxima? Entonces, ¿cuál es la altura máxima? Es decir, el punto máximo donde el objeto alcanza. Entonces, otro dato importante también es el tiempo que tarda en llegar hasta el punto más alto. Y también vamos a tomar en cuenta la gravedad. En este caso, cuando el objeto ya llegó a su punto máximo, que sería aproximadamente acá, digamos, la altura máxima, el objeto se dirige hacia abajo. Entonces ya mencionamos anteriormente que cuando venga hacia abajo la gravedad va a ser positiva, o simplemente utilizamos la fórmula, cualquiera de las tres fórmulas, con el signo más. Pero cuando va hacia arriba, nos dirigimos acá, cuando el objeto va hacia arriba la gravedad tiene que ser negativa, es decir, que se va desacelerando, por así decirlo. Entonces, si el signo es negativo, las fórmulas, cualquiera de las tres fórmulas, las vamos a utilizar con el signo negativo o el signo menos. Entonces, aquí tenemos nuestro esquema que me está representando todo el enunciado. Ahora bien, procedemos a resolver ahora el literal A, que sería este, la altura máxima. Entonces, ojo acá, lo vamos a hacer por paso para que podamos ir viendo claramente cómo desarrollarlo. Entonces, yo lo que voy a hacer acá es que voy a colocar el esquemita nuevamente que me represente solo lo que me está pidiendo el literal. No, me está diciendo que cuál es la altura máxima, es decir, el punto donde el objeto llegó, el punto más alto donde el objeto llegó, que sería, digamos, hasta acá. Entonces yo solo voy a colocar este esquemita porque en esto me está representando todo lo que me pide el literal. No necesito hacer todo el esquema cuando ya viene hacia abajo, sino que aquí solo necesito una parte del esquema. Entonces voy a colocarle siempre los datos. Por ejemplo, me está pidiendo altura máxima. Le pongo un signo de interrogación porque es lo que voy a buscar. La velocidad inicial, que sería de 9.8 metros por segundo. El enunciado del ejercicio ya me lo está dando. Y también me está dando la altura de 29.4 metros con respecto al suelo. ¿Y qué otro dato tengo? También tengo la gravedad. Ojo con la gravedad, que aquí ya dijimos que tiene que ser negativa. Entonces, ya tenemos nuestros datos. Ahora seleccionamos una fórmula donde podamos encontrar altura. Entonces, si altura se representa con la letra H, entonces yo tengo que ver que la fórmula tiene que llevar la letra H. Entonces yo selecciono la siguiente, pero antes que nada vamos a tomar en cuenta este dato. Cuando se llega a la altura más alta, cuando el objeto se detiene, como se detiene, la velocidad final ahí tiene que ser cero porque el objeto se detuvo. Entonces vamos a tomar en cuenta este dato, velocidad final es igual a cero. Siempre acuérdense de este dato porque es muy importante a la hora de resolver estos tipos de problemas. Y la fórmula sería la siguiente. Necesito encontrar altura que representa la letra H. Entonces acá yo necesito hacer un despeje, pero antes de hacer el despeje yo necesito ver si puedo simplificar un poquito la fórmula para que me resulte un poquito más fácil. Entonces, ¿de qué manera la voy a simplificar? Si la velocidad final es igual a cero, entonces esta velocidad final que está acá, yo lo quito y le pongo un cero. Entonces lo voy a tachar y a la hora de hacer la fórmula, hacer el despeje de la fórmula, yo ya quito esto, ¿sí? Esto que está acá. Entonces prácticamente si me queda solo este, más fácil despejar. Yo paso los términos que tengo acá a la derecha, los paso a la izquierda y dejo solo la h. Pero veamos acá a ver cómo lo hemos hecho. Entonces veamos, el primer paso es pasar la velocidad inicial que tenemos al cuadrado. Acá a la par de velocidad inicial tenemos un signo positivo que obviamente no se le pone porque ya se sabe que es positivo. Entonces esto de acá yo necesito pasarlo al otro extremo, ¿sí? Al otro lado de la igualdad. Entonces cuando yo paso la velocidad inicial al otro lado va a pasar con signo negativo, ¿sí? Entonces me queda velocidad inicial acá con signo negativo y de este lado siempre me queda menos 2 por g por h. Entonces después lo otro que me está quedando allí es el 2 y la letra g de gravedad. Entonces esto también lo tengo que pasar al otro lado
porque me está afectando la letra H. Yo necesito solo la letra H. Entonces yo paso esto. Pero ¿qué operación matemática está haciendo el 2G con la H? Es una multiplicación. Entonces cuando yo paso este término al otro lado de la igualdad, si acá está multiplicando, al otro lado tiene que pasar a dividir. Por lo tanto, yo me llevo los dos términos tal y como están acá, con su signo incluido. Entonces, esto que acá es negativo, al otro lado pasa a dividir y nos quedaría de esta forma, como lo tenemos acá. Si se fijan, la velocidad inicial al cuadrado me queda negativo porque aquí estaba positivo, ¿sí? Pasa con signo negativo y el menos 2G, o sea, menos 2 gravedad, pasa a dividir, pero también pasa con su signo negativo. Por lo tanto, eso es la explicación de esta fórmula que tenemos acá, ¿sí? Muchas veces es necesario siempre hacer un despeje. En algunos textos o a veces a ustedes puede que les den la fórmula ya despejada, pero es algo que casi nunca les van a dar. Siempre les van a dar las fórmulas básicas, las fórmulas generales y ustedes tienen que aprender a efectuar los despejes. Entonces, esta sería mi fórmula ya despejada y simplificada. Ahora bien, acá prácticamente solo me queda reemplazar estas letras que tenemos acá por los datos que tenemos acá y operamos, efectuamos la operación matemática. Entonces procedamos. Esa sería la fórmula. La velocidad inicial acá lo tengo es 9.8, entonces yo voy a reemplazar el 9.8 acá y la gravedad también, que sería 9.8 pero metros por segundo al cuadrado. Ojo acá, un dato bastante importante, no vayamos a confundir el dato de la gravedad con el dato de la velocidad. Las unidades de velocidad solo son metros sobre segundo y las unidades de la gravedad son metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ahí está la diferencia. Entonces acá voy a reemplazar los datos y me quedarían así. Veamos acá que la velocidad inicial está elevada al cuadrado. Entonces yo voy a elevar al cuadrado todo. No solo el número de 9.8, sino que también las unidades. Y abajo voy a multiplicar 2 por 9.8 metros por segundo al cuadrado, como lo tenemos aquí. Entonces efectuamos la operación. Lo primero es elevar esto al cuadrado. 9.8 al cuadrado me va a quedar de la siguiente forma. Me va a quedar 96.04. 96.04. Y las unidades serían, como esto lo elevo al cuadrado, metros por metro sería metro cuadrado, tal y como lo tengo aquí, y segundo al cuadrado sería segundo cuadrado. Y ahora abajo, ¿qué me quedaría? 2 por 9.8 me quedaría 19.6 metros por segundo al cuadrado. Entonces ya efectué esta operación. Ahora acá simplemente puedo efectuar la división, pero antes de hacer la división de las cantidades o de los valores que tengo acá, yo tengo que eliminar o reducir las unidades respectivas. Es decir, estas letras que son las unidades, yo tengo que simplificarlas, es decir, eliminar algunas para que me queden las unidades deseadas. Entonces veamos que el metro de aquí arriba, acá tengo 2 metros y abajo tengo 1. Entonces yo puedo eliminar uno de arriba con uno de abajo y me va a quedar solo 1 metro. Entonces allí. Y abajo yo elimino, voy a eliminar este segundo cuadrado con el segundo cuadrado de abajo. Y prácticamente todo lo que está tachado es lo que estoy eliminando. Y tengo solo las unidades de metros. Porque la altura se representa en unidades de metros porque es longitud. Y ahora bien, efectúo la división, vemos que como los dos signos son negativos, me va a dar un valor positivo que sería igual a 4.9 metros. Y esa sería la altura con respecto a esos datos que tengo allí. Pero ojo, esa sería la respuesta que me está preguntando el ejercicio. Esa será la respuesta. Si analizamos acá, hay un dato bastante importante que no debemos de dejar ir. Aquí me está diciendo la altura máxima con respecto al suelo, ¿sí? Pero esta altura que hemos determinado aquí no es con respecto al suelo, sino que es desde acá donde salió el objeto, ¿sí? Desde donde tenemos el objeto acá, la altura sería 4.9. Es decir, que desde acá, desde este punto que estoy marcando hasta la altura máxima son 4.9. Quiere decir que allí no incluye la altura que hay o que está acá determinada con rojo. Entonces, ¿qué tengo que hacer?
tengo que sumar las dos alturas, ¿sí? Tengo que sumar las dos alturas, la del objeto hasta su altura máxima y la otra que tenemos con respecto al suelo. Y la altura máxima va a ser igual a 4.9 metros más los 29.4 metros que habían acá y nos da un valor de 34.3 metros. Entonces la altura máxima sería 34.3 metros con respecto al suelo. Y esta sería la respuesta para el literal A. Ahora procederemos a responder el literal B. Veamos lo que dice. ¿En cuánto tiempo alcanzaría su altura máxima respecto al suelo? Hagamos el dibujito nuevamente, el esquemita, y acá lo tenemos. Es parecido al anterior, siempre nos está pidiendo con respecto al suelo. Ojo ese dato porque es bastante clave. Y colocamos los datos. Ahora veamos que la altura máxima ya la tenemos. Como ya la encontramos en el literal anterior, acá solo lo reemplazo. ¿Y qué otro dato tenemos? Velocidad inicial, que serían 9.8 metros por segundo. O sea, siempre son los mismos datos. La gravedad siempre es negativa. Y la velocidad final siempre es igual a 0. Entonces, también necesitamos calcular el tiempo. Entonces, ahora procedemos con la fórmula. La fórmula que vamos a utilizar acá es esta que tenemos acá. Veamos, BF significa velocidad final, va a ser igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Veamos acá que yo simplemente cambié el signo positivo por signo negativo porque ya dijimos que la gravedad acá es negativa. Entonces, ya tomando en cuenta ese detalle, yo necesito encontrar tiempo. Por supuesto, acá necesito hacer un despeje, pero antes de hacer el despeje yo voy a tratar de simplificar esta fórmula. Si la velocidad final acá me está diciendo que es 0, lo puedo eliminar, ¿verdad? ¿Sí? Pero para obtener esta fórmula, pero supongamos que lo eliminamos, ¿sí? Porque es 0. Entonces esta velocidad que tenemos acá, velocidad inicial, la tengo que pasar al otro lado. Es lo que se ha hecho acá, se pasa al otro lado y me queda negativa porque aquí hay un signo positivo que no se le está colocando. Y después necesito también pasar al otro lado la gravedad, pero como la gravedad está multiplicando al tiempo, al pasarla al otro lado pasa a dividir y se va junto con su signo que tiene a la par, que sería negativo. Por eso obtenemos esta fórmula que usted ve acá. La gravedad la han pasado a dividir porque acá está multiplicando y la velocidad inicial se ha pasado a restar porque aquí está sumando. Es decir que acá a la par de velocidad inicial hay un signo más que no se le pone. Cuando es negativa sí se le pone acá el signo, pero en este caso no se le ha puesto porque es positivo, entonces yo lo tengo que pasar con signo negativo. Y eso sería la fórmula que usted está viendo acá. Vamos a utilizar esa fórmula, entonces ahora vamos a reemplazar los datos que ya tenemos acá y ahorita les explico qué es lo que se ha hecho acá. Veamos, velocidad inicial, acá lo tenemos 9.8 metros por segundo, solo lo reemplazo y siempre con su signo negativo. Y la gravedad sería menos 9.8, yo me lo llevo con su signo negativo y ojo acá con las unidades porque son segundo al cuadrado. Y ahora puedo hacer dos cosas, eliminar ya las unidades o efectuar la división y después eliminar las unidades, cualquiera de las cosas. Entonces veamos acá, vamos a eliminar metro de arriba con un metro de abajo, ¿ok? Ahora vamos a eliminar los segundos. Si acá tenemos un segundo, pero acá tenemos 2 segundos, entonces al eliminarlos siempre me va a quedar uno, ¿verdad? Este segundo con este y solo me queda un segundo. Y ojo porque las unidades de tiempo son segundos. Entonces cumple correctamente esa simplificación. Y ahora al dividir 9.8 entre 9.8 me va a dar 1. Entonces la respuesta sería un segundo. Y eso sería todo lo que había que hacer en este literal. Vamos a proceder al literal C. ¿Cuánto tiempo después de iniciar el descenso, es decir, después de que ya viene hacia abajo, su rapidez es nuevamente 9.8 metros por segundo? ¿Cuánto tiempo después? Veamos. Ahora voy a hacer nuevamente el esquema, porque recuérdense que en teoría cada esquema es diferente según cada literal, cada cosa que nos va pidiendo. Entonces ahora el esquemita va a ser así, como dice que acá les está diciendo la palabra clave. ¿Cuánto tiempo después de iniciar el descenso? Es decir, descender es cuando ya viene hacia abajo. Entonces el objeto llegó a su punto máximo, ¿sí?
En su punto máximo su velocidad final fue cero, entonces ahí empieza a bajar, viene hacia abajo y por lo tanto yo dibujo esta trayectoria. Ahora los datos van a cambiar, todos los datos que teníamos en los dibujos anteriores va a cambiar. Veamos cuáles tenemos acá. Eh, Velocidad final, ajá, porque me está diciendo que cuánto tiempo después de iniciar el descenso, su rapidez es nuevamente 9.8 metros por segundo. ¿En cuánto tiempo su velocidad es 9.8 metros por segundo? Entonces obviamente esto no puede ser velocidad inicial jamás. Entonces si es velocidad, nosotros le vamos a colocar velocidad final. Ajá. Y qué otro dato veamos. Y el tiempo. ¿Cuánto tiempo se obtiene esta velocidad? ¿Qué otro dato tenemos? La velocidad inicial. Ojo acá con la velocidad inicial. Cuando el objeto llegó a su punto más alto, se detuvo. Entonces de ahí hacemos de caso que iniciamos como un nuevo trayecto. Entonces cuando iniciamos un nuevo trayecto, en el punto más alto, velocidad va a ser igual a cero. Entonces esa serie pasa a ser velocidad inicial, ¿sí? Porque desde ahí inicia la caída. Entonces velocidad inicial es igual a cero. Y ahí empieza a aumentar nuevamente hasta llegar a 9.8 metros por segundo. Y eso es lo que nos está pidiendo. Ahora bien, necesitamos también la gravedad. Pero ojo, como viene en caída, por lo tanto su gravedad empieza a la aceleración empieza a aumentar cada vez que viene hacia abajo y nosotros utilizamos gravedad positiva de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces veamos que acá el único cambio que hay con respecto a los literales anteriores es el signo positivo que tenemos acá. Ahora bien, la fórmula que vamos a utilizar, ¿cuál sería? Tenemos estas tres fórmulas que ya las hemos mencionado en los videos anteriores. Entonces, ¿cuál es la que cumple? Si necesitamos tiempo, obviamente vamos a utilizar una de las fórmulas que tenga la letra t, la variable t de tiempo, y las únicas que tienen tiempo sería la primera y la segunda. La última se descarta y solo tenemos dos fórmulas para elegir. El signo siempre queda positivo porque viene hacia abajo. ¿Y cuál de esas dos fórmulas cumplen? Veamos, tenemos velocidad final, sí, acá está. Tenemos velocidad inicial, también aquí está, es cero. Tenemos gravedad, sí, aquí lo tenemos. Y tenemos tiempo, sí, tenemos tiempo. Bueno, tiempo es lo que necesitamos calcular, entonces prácticamente esa sería la fórmula. Pudiéramos utilizar la de abajo, tenemos altura, sí tenemos altura máxima, pero esta nos deja un poco confundidos, así que mejor utilicemos esta, la primera. Y ahí está, vamos a utilizar la primera fórmula y la vamos a colocar acá. Vale. Ahora bien, el paso siguiente es bastante importante, ya lo he mencionado anteriormente, necesitamos simplificar. Primero vemos si podemos simplificar. Velocidad inicial acá es cero, entonces yo este que tengo acá, este término, lo puedo eliminar. Como es cero, lo puedo eliminar. Y por lo tanto me quedaría la fórmula así como la tenemos acá, ya simplificada. Velocidad final es igual a gravedad por tiempo. Miren qué fácil está para resolver el ejercicio. Ahora bien, necesitamos tiempo, entonces hay que efectuar un despeje de la fórmula, ¿sí? Pero el despeje está bastante fácil. Lo único que me está afectando acá para dejar sola la letra T es la gravedad. Entonces yo paso esa gravedad al otro lado, pero ojo, si acá está multiplicando, al pasar al otro lado tiene que dividir. Entonces pasémosla a dividir y nos quedaría así. Acuérdense que cuando divide usted lo pone abajo, coloca una rayita y el valor queda abajo. Entonces esta sería la fórmula ya despejada y la vamos a colocar acá nuevamente para resolver el ejercicio. Bueno, ya tenemos todos los datos, solo reemplazamos velocidad inicial y quiero ver velocidad inicial. Acá hay un error, acá es velocidad final. Acá hay un error de dedo. Esta tiene que ser velocidad final. Perdón, acá un error de dedo. Esta es BF y esta que está acá es PF, ¿sí? A la hora de que usted lo haga en su cuaderno, corrige ese dato. Acá es velocidad final y acá también, porque velocidad inicial ya dijimos que es cero, entonces simplemente se elimina. Entonces vamos a reemplazar este valor por la velocidad final. Hay que omitir este letrita que está acá. Sería velocidad final. Entonces la velocidad final sería de 9.8 metros por segundo y la gravedad sería de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y como los dos valores son positivos, al dividir obtenemos
Bueno, pero antes vamos a eliminar metro de arriba con metro de abajo, un segundo de arriba con uno de abajo y me va a quedar un segundo. Entonces la respuesta sería un segundo. Si se fija, el tiempo acá también es igual que el literal anterior, un segundo, ¿sí? Y esa sería la respuesta del literal C, un segundo. Y vamos al siguiente. El literal D, ¿con qué velocidad el cuerpo toca el suelo? Hagamos nuevamente nuestro esquemita. Como nos está pidiendo que la velocidad con la que se toca el suelo, entonces obviamente el objeto tiene que ir hacia abajo, ya no hacia arriba, sino que hacia abajo. Entonces el esquema que nosotros debemos dibujar solo es este, no todo el esquema que teníamos al inicio, sino que solo este. Y por supuesto acá tenemos la altura y necesitamos la velocidad con la que tocó acá. Entonces ahora bien, coloquémosle los datos. Esta sería velocidad final, la velocidad inicial en este caso va a ser 0 porque cuando llegó a su punto más alto se reinicia, digamos, porque obtenemos 0 de velocidad y ahí empieza a aumentar nuevamente. Entonces, velocidad inicial 0, la altura máxima ya la hemos determinado en literales anteriores y es 34.3, es decir, la altura desde el punto máximo hasta el suelo. Y la gravedad en este caso la utilizaremos positiva porque el objeto va hacia abajo, es decir que su aceleración va aumentando en ese sentido. Y la fórmula que vamos a utilizar sería, si tenemos estas tres, necesitamos encontrar velocidad final. Las fórmulas que podemos utilizar sería la primera y la última. Y los signos quedarían positivos porque ya lo mencionamos anteriormente. Pero de estas, ¿cuál me cumple? La primera, podemos utilizar la primera, si lo pudiéramos utilizar, pero acá nos está pidiendo tiempo, ¿sí? Y el tiempo para este literal no lo tenemos, porque acá nos está pidiendo el tiempo en llegar hasta el suelo. Entonces ese tiempo no lo tenemos, entonces mejor utilicemos la última, donde utilizamos la gravedad porque es el dato que aquí nos está dando. Entonces vamos a utilizar la última. Y veamos, colocamos la fórmula nuevamente, ahora simplificamos. ¿Cuál es el término que tenemos que eliminar acá? Sería velocidad inicial porque es 0, ¿verdad? Entonces yo lo elimino de la fórmula y al hacer eso obtengo una fórmula más cortita o una ecuación, perdón, si le queremos llamar así, más cortita y vemos que allí sí me resulta bastante fácil resolver, pero ojo acá que la velocidad final está al cuadrado y yo no tengo que encontrar velocidad al cuadrado, sino que solo velocidad final. Entonces tengo que eliminar este cuadrado, pero no solo lo puedo borrar, sino que para eliminarlo yo tengo que hacer lo siguiente. Voy a realizar aquí una operación inversa a la potenciación, que en este caso sería una radicación, y por lo tanto si yo le saco raíz cuadrada a este término, también se lo tengo que sacar al otro término y por lo tanto lo hago de esta forma: raíz cuadrada a la izquierda, raíz cuadrada a la derecha. Entonces este cuadrado se elimina con esta raíz y me va a quedar solo velocidad final y me quedaría así. Ajá. Como se eliminan estos dos, ya nos queda la fórmula tal y como la tenemos ahí. Entonces veamos, esa es la importancia de poder realizar despejes correctamente. Si no sabemos cómo se hacen los despejes, en videos anteriores yo ya he explicado esta parte. Ahora nos llevamos esa fórmula hasta acá porque es la que vamos a utilizar y vamos a reemplazar los datos tal y como aparecen acá. El 2 solo lo colocamos y la gravedad es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí está. Y la altura, aquí la tenemos, es 34.3 metros. Lo coloco y entonces puedo efectuar la multiplicación. Simplemente multiplico 2 por 9.8 por 34.3 y nos quedaría de esta forma: 672.28. Acá lo tenemos. Pero ojo con las unidades, como esta m de acá de metros está multiplicando a todo esto, por lo tanto es una multiplicación. Y esta m multiplica con esto, ¿qué les quedaría? M por m, m cuadrado. Y segundos al cuadrado solo lo dejo porque está solito, entonces se viene para acá. Y ahora bien, ya tengo este valor, ahora yo puedo sacarle raíz cuadrada a todo lo que tengo acá, ¿sí? Entonces raíz cuadrada de 672 va a ser 25.93 y
También tengo que sacarle raíz cuadrada a las unidades. Entonces, si estas están al cuadrado, me van a quedar solo de manera simplificada. Entonces, acá tengo metros por segundo. Y esa sería la respuesta en este literal. Y con eso hemos concluido a todo lo que nos pedía el ejercicio. Para los próximos videos veremos otro tipo de movimiento, así que estén pendientes. Espero que hayan comprendido acá. Si no, pues en clases presenciales lo veremos. Muchas gracias por ver el video y nos vemos a la próxima.